Bixabele, Xincabe Elisa Chavarrea, en nombre del Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, le damos las gracias por continuar con nosotros en estas actividades de Aprendamos Lengua Maya. El día de hoy vamos a poner en práctica dos palabras, dos usos cuando hablamos, cuando dura en las oraciones las palabras. En lengua maya tenemos que tener en cuenta que hay que considerar para hacer una oración el pronombre, o cómo se realiza la acción, el momento y el verbo. Y para ello vamos a empezar con una pregunta que es el Pashkabetik, ¿qué haces? Y hay algunas posibles respuestas que les comento, vamos a referirnos en el presente. Y aquí hay dos maneras para responder, que sería con el tan in, que está en el presente, que dura en ese momento o puede alargarse, y el kin, que es para el presente también habitual, como normalmente lo hacemos. Entonces, cuando nos preguntan Bashkabetik, podemos responder tan inmeya, que es estoy trabajando. No estoy diciendo cuánto dura lo que estoy haciendo, solo estoy diciendo que estoy trabajando. Tan inmeya. Otro ejemplo sería tan in shock, que estoy estudiando, estoy leyendo. Tan inhanal, que estoy comiendo. Entonces, aquí hay una respuesta, Bashkabetik, tan inmeya, tan in shock, tan inhanal. U otra manera de responder sería kinmeya, yo trabajo. No estoy diciendo que ahorita, pero que normalmente lo hago. Kinshok, yo estudio. Kinsip, yo escribo. Entonces, kinmeya, que yo trabajo. Kinshok, yo estudio. Y kinsip, que yo escribo. Entonces, estas serían dos maneras de responder. Estamos hablando de la primera persona, cuando se refiere a mí. Entonces, Bashkabetik, que puede ser tanimeya, estoy trabajando, o kinmeya, yo trabajo. Serían las dos maneras para responder. Y aquí la diferencia para decir que algo ya terminó, acuérdense que usamos el tzok y meya. Que el tzok y meya es ya terminé de trabajar, tzok in shok, ya terminé de estudiar, tzok in hanal, ya terminé de comer. Sería como para hacer las diferencias entre las distintas maneras de contestar. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que lo pongan ustedes en práctica. Taktula ki. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.